por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde y cuándo y por qué plataforma nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo andás, Alfredo? Muy bien, muy bien. Precioso viernes hoy. Sí, adelantándoles que, como siempre, vamos a tener una excelente entrevista, ¿no? Claro que sí. Nos pueden ver por el canal de YouTube, buscándonos como @Asociación Crisol. Ahí le pedimos que se suscriban, que aprieten en la campanita, porque así vamos formando comunidad y crecemos y llegamos cada vez a más gente. Y cada vez tenemos más plataformas por donde nos pueden ver y o escuchar. En apu.uy saben que encuentran el programa siempre, que es el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, pero también nos escuchan y nos ven por frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana. Sí, por Radio La Zurda también, tu radio compañera, los viernes a las 15 y 23 horas y los domingos a las 15 horas. Por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. Y ahora sumamos ya varias cosas más, ¿no? Varios medios más, como por ejemplo Radio Flor de Maroña, que transmite los viernes a las 12 y miércoles a las 23 horas. Y Palmira FM 89.1 los martes 17 horas y domingo 10 de la mañana desde allá, desde Nueva Palmira. Muy bien. Y como siempre decimos, esto no sería posible sin la gente que no se ve. Y bueno, hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordarlos: Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo, Henry Durán, son todos los que están atrás haciendo que todo esto salga como tiene que salir. Muy bien, bueno, hoy como siempre en la conducción, bueno, como siempre no, pero hoy en la conducción, Fernanda Cabrera y Alfredo Rivera, quien les habla. Y para comunicarnos con nosotros, comunicarse, ¿qué podemos hacer? El teléfono de Haciendo Memoria es el 091-028-578. 091-028-578. Ustedes saben que nos pueden mandar ahí cualquier cosa que quieran que difundamos. Y ya que estamos, voy a decir un mensaje que nos mandó Naditza, que estuvo la semana pasada con nosotros, sobre la película Soy Rufo y no me entrego, de Pepe Sendic en la memoria, este 31 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia, 19 horas, ahí en la Intendencia de Montevideo, en 18 de julio y Ejido. Hablará Mauricio Rosenkopf. Como siempre les decimos, mándenos los mensajes que nosotros difundimos y estamos acá para eso. Muy bien, recuérdeme por dónde podemos mandar estos mensajes. Aunque ya dijo, pero bueno, repetirlo. 091-028-578, crisol2003@gmail.com. Muy bien, y tenemos nuestra plataforma, crisol.blogspot.com, donde está la opinión de la institución, que se llama El Opinando. ¿Y dónde queda la sede social? Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso, a cuadras de 18 de julio, a media cuadra de 18 de julio. Está ahí, que pueden ir en horario de oficina, estamos para atenderlos. Y bueno, y para los que son socios o los que se quieran hacer socios de Crisol, recordamos que para hacerse socio de Crisol tienen que ser jubilados o pensionistas, tenemos convenios interesantes. Tenemos convenio con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con la Residencial Buenos Tiempos. Para esto, comunicarse con Tito López, que les va a dar toda la información en el 2408-4465 o 099-408-655.
Muy bien, y hoy tenemos, como siempre, una entrevista de lujo, como todas las entrevistas. Como todas ¿no? las entrevistas que tenemos, la verdad que venimos rankeando arriba, Alfredo. La verdad que sí. Bueno, digamos quién es. Estamos con Liliana Brasinska, activista feminista, expresidenta de MISU, ¿cómo es? Exdirectora de Mujer Salud en Uruguay, Sí. que vamos a hablar un poco de eso, de cómo llegaste hasta ahí. Bienvenida, Liliana. Un gusto. Quiero felicitarles primero por la iniciativa de Crisol, de tener sus medios, y también por esta despliegue de APU para que realmente haya esta forma de acceder a la información que sea múltiple, amplia y no sesgada. Eso me parece fantástico. Sí, la verdad Así que estamos re contentos con esto. felicitaciones. Y gracias por la invitación. No, por favor. Por supuesto. Lilian, feminista, qué difícil es decirse feminista en algunos tiempos. No te voy a decir grande, pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue tu recorrido? Bueno, hoy no es tan difícil, ¿no? Hoy por suerte el movimiento feminista se ha expandido enormemente y es abrazado por nuevas generaciones, por suerte de varones y mujeres, no solo de mujeres. Y cuando empezamos, sí, yo formo parte del movimiento feminista en este país desde 1985. Vaya época. Sí, en la reconstrucción democrática, donde además ahí las feministas éramos menos, muchas menos, que las que estaban en organizaciones de mujeres. Había una división de las que peleaban por la condición de las mujeres, ¿no? Y esto tenía que ver con cómo mejorábamos la situación de las mujeres en el sistema instituido. Y después estábamos algunas pocas feministas, muchas que habían vuelto del exilio, otras que habían salido de la cárcel y otras que habíamos vivido la dictadura acá. Yo cuando el golpe de Estado tenía 13 años y que vivimos toda la represión y el miedo y el terror desde acá. Y para mí el feminismo fue una manera de liberación en ese momento, ¿no? Leer a Simone de Beauvoir en la mitad de la dictadura, claro que te volaba la cabeza, ¿no? Y yo soy, por lo menos en mi familia o en mi sector social, yo vengo del Cerro, de una familia migrante de Lituania, trabajadora, y todo mi entorno era el esperable. A los 18 años, cuando terminabas el secundario, había que, ¿no?, tener novio y casarse, porque la principal función era ser esposa y madre. Y yo ya ahí me había revelado, yo quería estudiar, no me quería casar. Y tuve acceso a mi familia, era una familia muy lectora. Entonces también tuve acceso a mucha información y a cosas que se iban produciendo en Uruguay y en el mundo en relación a esta condición de opresión y de segregación de las mujeres de determinados ámbitos, de determinados lugares, de determinadas acciones y de determinadas opciones. Y eso, la verdad que me generó esto, ¿no? ¿Por qué tenía que ser como todas, ¿no? Sino, ¿por qué no se podía ser distinto? Además de las experiencias personales, ¿no? El feminismo está sustentado en las marcas y dolores que tenemos todas en nuestros cuerpos, ¿no? Todas hemos tenido experiencias complicadas, duras, difíciles, y todas son marcas en el cuerpo. Yo soy una sobreviviente de aborto inseguro a los 17 años, y en las peores condiciones, y creo que a lo largo de la vida parte de la dedicación de mi acción feminista ha sido justamente el respeto, la libertad de decidir si embarazarse, si no embarazarse, si tener hijos o no, en función de eso, ¿no? Porque no podía tolerar que otras mujeres pasaran por una experiencia de ese nivel de riesgo, ¿no? Hoy por hoy las mujeres se siguen muriendo por abortos inseguros de esas condiciones. Y después, durante la dictadura, bueno, yo llegué a hacer la Facultad de Humanidades y Ciencias y además hice la tecnicatura en Anatomía Patológica, pero todo lo que se abría no era lo que tenía ganas de ser.
Y bueno, ahí me vinculo con la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar, que trabajaba en el Pereira Rosell, porque ahí estaban Arnaldo Gomenzoro y Elvira Lutz con un proyecto que se llamaba Proyecto Condición de la Mujer, y que tenía que ver con esto de cómo la sexualidad femenina no podía ser solo dependiente del placer masculino o de la reproducción como destino. Y todo el trabajo en el tema de acceso a anticonceptivos, el tema de poder independizar el ejercicio de tu sexualidad, de tu capacidad reproductiva, me fascinó. Ahí tuve la oportunidad de postular una beca. Fui becada muy joven a Suiza para estudiar sobre salud de las mujeres. Volví y formamos y fundamos el primer centro de atención alternativo para salud de las mujeres, que estaba en Paso Carrasco, en Canelones, porque justamente ahí, entre los poderes patriarcales, el poder médico es uno de ellos. Perfecto. Y sobre el cuerpo de las mujeres decidía mucho más el ginecólogo que nosotras. Y además se habían apropiado del conocimiento. Muchas mujeres no conocían sus genitales. La distancia entre su mano y sus senos eran enormes, porque no estaba la barrera cultural, ¿no? Este mandato de no te toques, no te mires, no te conozcas. Entonces fue fascinante trabajar además desde lo barrial, ¿no? Desde el cómo nos apropiamos nosotros de nuestro cuerpo, del conocimiento del cuerpo, de las decisiones sobre nuestro cuerpo y de la negociación en términos del ejercicio de la sexualidad, de los tipos de pareja, de la forma de relación, del cómo poder agenciarte de tu vida y transitar por situaciones de violencia sabiendo de que podés superarlas, ¿no? O sea, realmente fue impresionante. Ser feminista para mí no es solo un motivo de lucha, no solo es una propuesta de cambio para la humanidad, sino es una forma de vida. O sea, y diría como de las cosas más enriquecedoras, porque hasta hoy te hace repensar todo, el vínculo con tus hijos, con tu pareja, con tus compañeros y compañeras de trabajo, con cómo te relacionas en la calle, y además sabiendo que todos son pautas culturales que nos vendieron como naturalizadas, ¿no? Esto era así, era incuestionable. Y sin embargo se puede cambiar. Y hoy por hoy lo hemos podido demostrar, ¿no? En todos estos años, a veces, uno siempre se queja de lo que falta, ¿no? Y reclama lo que falta, cosa que está bien. Pero hablábamos justo ayer que llegaban una cantidad de compañeras de América Latina a una actividad que hay estos 2 días. Muchas nos conocemos de hace más de 40 años militando en esto. Todas seguimos teniendo afecto entre nosotras, cosa que también es una manera de hacer política distinta, ¿no? No es una manera de hacer política en competencia, es una manera de hacer política en articulación, en colectivo, trabajando articuladamente. Y todas decíamos, ¿vos te acordás cuando estábamos en aquellas sociedades donde el débito conyugal, o sea, la violación intramarital, estaba socialmente admitida? En Uruguay se cambió en el 2002 recién, 2002. Pero eso lo peleamos. En su momento, la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica, ¿qué te decía cualquier persona? Bueno, los trapitos sucios se arreglan en casa, ¿no? O sea, la violencia en el ámbito familiar era un problema del ámbito familiar, no salía para afuera. Y durante años fuimos solo las organizaciones sociales las que atendimos las víctimas de violencia intrafamiliar. Hoy por hoy es una política pública. Hoy por hoy hay una ley que garantiza y que determina las distintas formas de violencia de género y hacia las mujeres que hay en los distintos ámbitos y lugares y las distintas formas. No solo la violencia física, también la violencia psicológica, la patrimonial, la económica, la sexual, ¿no? la reproductiva. Así que hoy podemos decir, a pesar de que todo lo que falta, que el cambio que hemos logrado en estos años no es menor, no es poco. Y este marzo hay que decir que yo, escuchando a cada ministro y cada ministra que asumió, es realmente muy gratificante que todos y todas hayan hecho énfasis en que una de las desigualdades que deben corregir en cada cartera es la desigualdad de género, sea cual sea la cartera o el ministerio
que se trate. Este es un logro. Qué importante eso. Un logro que era impensable hace muy pocos años. Estamos terminando marzo y es un mes en el que todo se tiñe de violeta. Y algunos rascas un poquito y se destiñen enseguida. Pero es un mes que se habla mucho sobre las mujeres. ¿Vos qué balance hacés sobre este mes en lo que estamos terminándolo? Primero la explosión. No se necesita solo las organizaciones de mujeres y feministas para reivindicar este reclamo, ¿no? O sea, eso, todas las organizaciones de derechos humanos, de memoria y justicia, movimiento sindical, movimiento estudiantil, movimiento cooperativista, todos tienen, ¿no?, posicionamiento en este tema y no solo las mujeres. Charlas en los liceos, cosas que en mi época hubiera sido imposible. Escuelas que te llaman para pedir información sobre no solo la historia del 8 de marzo, que ya hoy se da en todas las instituciones educativas, sino conocer qué pasó en Uruguay los 8 de marzo. Esto, cantidad de escuelas y liceos, no te puedo decir, a las organizaciones nos llegan todo el tiempo y vos decís, no, esto ya se está instalando y no solo es un actor el que debe pelearlo. En su momento fue difícil, les voy a decir que incluso en la propia izquierda esta era una contradicción que no se reconocía, ¿no? O sea, pensando que la única contradicción era la de clase, ¿no? Y el principio de que, ¿no?, superada la desigualdad socioeconómica, todas las otras desigualdades iban a caer, ¿no?, consecutivamente, cosa que no sucedió. Seguimos teniendo situaciones racistas, tenemos situaciones xenófobas, seguimos pensando, y hay señores incluso sentados en el Parlamento que se creen, ¿no?, que las mujeres somos seres malvados, que además estamos todo el tiempo buscando la venganza, que además controlamos el Poder Judicial, que además tenemos un lobby, como si no. Bueno, primero obviamente no conocen que este movimiento ha sido invisible, pero ha sido ineludible. Y creo que entre otras cosas hemos podido avanzar porque no nos vieron llegar, ¿no? O sea, era tal el nivel de invisibilidad de esta dimensión de la injusticia y del movimiento social que estaba en torno a esto que no vieron que íbamos, ¿no?, avanzando muy democrática y perseverantemente hasta lograr los cambios legislativos, después lograr que esos cambios se traduzcan en política pública, después pelear porque la política pública tenga presupuesto, después para que los servicios que deben garantizar condiciones para el ejercicio de derechos tengan perspectiva de género, sean integrales, entiendan que el sujeto que de derechos es la persona que atienden y no al revés. O sea, hay mucho que hemos logrado y yo te diría que en muchos casos se convirtió en políticamente incorrecto, ¿no?, estar en contra de esto. Pero también yo tengo que reconocer que hubo varones que afiliaron a esta causa y que nos hicieron apoyo y articularon para que los cambios se produjeran, particularmente en lo que tiene que ver con aborto. No hubiéramos podido cambiar la ley si no hubiera un posicionamiento del movimiento sindical, si no hubiera habido un posicionamiento de las organizaciones de derechos humanos. Solo el reclamo de las mujeres no hubiera sido suficiente. Y esta articulación de un frente social enorme en el derecho a decidir como una libertad incuestionable fue posible justamente porque transversalizó esta demanda a otros movimientos sociales. Yo ya tengo edad como para decir que puedo hacer feminismo pedagógico, ¿no? O sea, yo tengo la paciencia de con aquellos compañeros que tienen buenas intenciones, pero que como vos decís, rascas un poco y se pierden, sí creo que tengo toda la disponibilidad y el tiempo para entendernos y para que entiendan. Hay una vieja frase que dice todo lo que ganan los hombres con la liberación de las mujeres. Es verdad que dejamos de ser sus sirvientas o sus esposas y madres exclusivamente, pero la ganan compañeras. Y eso lo podés ver en cualquier lugar, ¿no? Y sobre todo se ve en las calles, porque se ven familias enteras marchando el 8 de marzo. Algo que tampoco era común. Sí.
varones asumiendo la responsabilidad del cuidado para que sus compañeras puedan participar. Generaciones entendiendo que las cosas son distintas. Esos son cambios increíbles. Es verdad que después el sistema tradicional reacciona, ¿no? Y hoy tenés, ¿no?, reemergen, bueno, lo vemos en el mundo no solo contra el feminismo, pero el feminismo es uno de sus enemigos principales, pero la ultraderecha más fascista emergiendo en el mundo, y estos reclamos y estos derechos conquistados de las mujeres, de la población LGTBIQ+, de la diversidad sexual, del derecho a amar a quien amás, de vivir con quien vivís, de poder formar las familias que vos quieras formar, increíblemente pasan a ser como los primeros actos de retroceso, ¿no? Es ahí donde pegan. Porque justamente vos estás poniendo en cuestión un sistema que segrega a las mujeres hoy de manera absolutamente infundada, que no se puede ni siquiera justificar. Si vos lees o ves los debates cuando se discutía el derecho al voto de las mujeres, encontrarás legisladores diciendo no son capaces, no pueden estar acá porque ellas no fueron creadas para esto. Hoy hay que tener mucha galla para decirlo, lo dicen, y hay muchos que lo piensan, pero decirlo ya no solo tiene una reacción de las mujeres, sino tiene una reacción de cualquier sociedad pensada, ¿no?, con dos dedos de frente. Nos queda mucho para el segundo bloque, pero vamos a la pausa. Es verdad, sí, recordarle a la audiencia que estamos con Liliana Brasinska, militante feminista, comunicadora, docente, actualmente senadora suplente de Óscar Andrade. A mí me gustaría decir más alternativa, ¿no?, de Óscar Andrade, porque se entra ahí según el rol, ¿no? Formalmente soy su suplenta, que entraría cuando él pide suplencia, pero voy a ser parte de su, o sea, soy parte de su equipo. Exactamente. Sí. Bueno, pero eso es una nueva etapa de esta vida de lucha que has tenido, de aquellos momentos de antes de la fundación de MISU, pero bueno, eso lo vamos a conversar en el próximo bloque cuando continuemos con Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. No se vayan, espérennos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Y seguimos con Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, hoy con Liliana Brasinska, militante feminista, comunicadora, docente y actualmente senadora suplente de Óscar Andrade. Bueno, veníamos hablando de toda su trayectoria, de la lucha, de los temas de género, sexualidad, salud, derechos sexuales y reproductivos, fundadora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay, MISU, desde hace unos cuantos años, y una importante trayectoria, pero ahora esta nueva etapa, este nuevo, vamos a decir, momento de estar en el Parlamento. Gran cambio. Sí, lo pensé mucho, les voy a decir. Yo además soy de las militantes que fue durante todos los años exclusivamente del movimiento. Yo nunca ocupé un cargo en gobierno, nunca me fui a otro lado, ni tuve doble militancia político-partidaria. Pocas somos así, ¿no? Y no lo digo
por nada más que para enfatizar la importancia de la autonomía de los movimientos sociales de todo gobierno y partido político. Y esto es porque yo creo que lo mejor que tiene el Uruguay es su ciudadanía organizada. Somos gente que nos organizamos para pelear por el derecho colectivo, no solo para garantizar tu bienestar personal. Y esto es impresionante en Uruguay. Desde los merenderos, comedores, clubes de baby fútbol, organizaciones sociales de todo tipo y color, para mí es una de las cuestiones que da cuenta del fortalecimiento democrático de Uruguay. La principal fortaleza para mí es eso, ¿no? Somos gente que no solo peleamos por el bienestar individual, somos una cantidad de gente organizada para el bienestar común. Y esto a mí siempre me encantó. Y además porque del movimiento uno siempre exige lo que desea, lo que pelea por el máximo. Entonces no tenés barreras para decir lo que quieras. Pasar a la política formal me llevó mucho tiempo. Y el único lugar que yo sentí que podía seguir contribuyendo era en el Parlamento, porque la gestión del Estado nunca estuve y hay mucha gente por encima tuyo que resuelve y eso a mí me complica. Creo que ni yo estaría 5 días porque no lo resistiría y quien esté por encima mía me echaría a los 3. ¿No? Pero el campo legislativo, el poder legislativo es uno de los poderes que me parecen cruciales, ¿no? Es el ágora de la política y es donde se resuelven los contratos sociales que determinan las condiciones en las que vivimos. Y bueno, finalmente me decidí y yo apoyé siempre la candidatura de Óscar Andrade porque me parece un líder de izquierda increíble en su capacidad, en su convicción, en su compromiso, en su historia y porque además coincido mucho con su manera de hacer política. Y me compré este baile, que seguirle el ritmo a Óscar Andrade es imposible, pero sí formar parte de su equipo en el Parlamento. Hay una bancada frente amplista muy renovada, además, o sea, hay un 60% de renovación parlamentaria. ¿Pero? Esto creo que es una enorme buena noticia para el país, con una gran renovación de gente joven, con mucha gente de movimientos sociales formando hoy parte de esa bancada y con una cantidad de mujeres que nos conocemos de antes, ¿no? Y de distintas edades y procedencias, por lo tanto también, bueno, es un nuevo lugar. Yo siempre he dicho que primero es una de las injusticias que en los lugares de poder las mujeres estemos subrepresentadas. Primero porque hoy no hay razón alguna que lo justifique. Y sin embargo en el Parlamento, a pesar de todos los pesares, no se llega hoy a tener 30% de bancas de mujeres. O sea que cualquier proyecto que queramos llevar adelante, Fernanda, habrá que convencer varones, porque ellos son el 70% de poder legislativo. Mira. Entonces ahí sí que uno tiene que tener estrategias de diálogo. Yo el otro día que asumí en mi intervención de 5 minutos hice una apelación a los varones a que fueran conscientes que con sus decisiones determinan la vida de más de la mitad de la población que no está representada como corresponde en el Parlamento. Y en eso hablamos cuando hablamos de paridad, ¿verdad? Sí. Bueno, la paridad es, primero que nada, la paridad es el reconocimiento del déficit, ¿no? O sea, si uno tiene que recurrir a leyes para establecer cuotas, es porque efectivamente hay una subrepresentación que no se explica, ¿sí? Y no se explica porque primero las mujeres somos el 52% del electorado. Con lo tanto, es absurdo que solo tengas el menos del 30% de los elegibles. Segundo, porque somos hoy el 60% de la matrícula y del egreso universitario. A las mujeres, cuando se nos abrió la posibilidad de estudiar, que nos fue negada hasta hace poco más de un siglo, tomamos ese espacio muy ávidamente
Y lo sabemos porque educarnos es la mejor manera de movilidad social. Antes la movilidad social, subir de clase social, era por casamiento. Era casándose. Era así, conseguías el candidato, ¿no?, más rico, más poderoso. Hoy por hoy la ascensión social, y todas nosotras que trabajamos y vivimos de nuestros trabajos sabemos que cuanto más estudies, mayores posibilidades tener de conseguir un mejor trabajo o tener mejores probabilidades de desarrollar distintos proyectos de vida. Por eso para nosotras educación es crucial, y tener un sistema educativo fuerte. No solo es importante que sea desde los 0 años, porque eso es una manera de compartir con la sociedad y el Estado el proceso de crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino porque fundamentalmente mujeres educadas son mujeres que tienen mayor capacidad crítica para saberse que sos un sujeto de derecho y además exigirlo cuando no es reconocido y respetado. Así que en este nuevo rol vamos a tratar de que la perspectiva de la igualdad de género sea una de las respuestas de cualquier proyecto de ley que se lleve adelante. Una de las respuestas que debería dar cualquier proyecto de ley es si ese proyecto, si se hace ley, aumenta, reduce o mantiene igual la brecha de desigualdad, sea cual sea el campo de que se trate. Si es en trabajo, si es en vivienda, si es en salud, si es en desarrollo, si es en inversión financiera, en lo que sea hoy, el impacto tiene impacto diferenciado si sos hombre, si sos mujer, de acuerdo en el país y el lugar del país en el que vivas, de acuerdo a tu entorno familiar, el lugar donde hayas nacido y tu trayectoria educativa. Entonces, la gran responsabilidad va a ser justamente varias. Una de ellas es cómo corregir. Ustedes saben que la ley paritaria que la presentó una senadora del Partido Nacional en la legislatura pasada no fue apoyada por su propio partido. Y hoy por hoy la mayor cantidad de mujeres en el Parlamento lo pone el Frente Amplio, que no precisó una ley para hacer listas paritarias. Es una cuestión de voluntad política. Absolutamente. Es una cuestión. Y hoy yo les recomiendo a los varones que voten una ley paritaria, porque si esto evoluciona como está evolucionando, de tener cada vez más mejores mujeres preparadas, la cuota va a ser necesaria para que los varones tengan algún cargo de poder en el futuro. ¿No? O sea, lo tienen que pensar en ese otro sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso del Parlamento, además, y en todos los cargos de poder, hay límites, ¿no? Son 30 bancas en el Senado y 99 en diputados. Para que haya un 50% de mujeres ahí, habrá que por lo menos un 20% de varones que tendrán que salir. Y esto no lo pueden vivir como una pérdida. Esto lo tienen que ver como una riqueza. ¿Por qué? Porque están incorporando a la política la visión de una mitad de la población que no la tenía, ¿no? Y esto hay que pensarlo en ese sentido, ¿no? Hay que pensarlo no como algunos quieren ubicar la lucha feminista como una batalla entre los sexos. Nunca se trató de eso, sino que justamente entender que somos seres iguales con igualdad de derechos y que las diferencias biológicas se han convertido en desigualdades sociales absolutamente injustificables hoy. Que hoy una mujer gane el 30% menos del salario de un varón que hace la misma función, alguien que me explique por qué. Justamente en relación a eso, te quería decir que justo en el lugar que estás es un lugar adecuado para ver cómo se acompaña con la base material para llevar adelante esta perspectiva, ¿no? Porque la base material va a determinar muchísimo cuando se implementan algunas leyes que van en ese sentido, pero a veces no hay recursos o no se destinan recursos justamente para, y a veces es importante. Y otra cosita que quería decir, volviendo un poquito al principio de este bloque, qué importancia que siempre nosotros le damos, que es, tú hablabas del nivel de ciudadanía que existe en Uruguay, que es real, comparativamente en el continente es real. Pero, claro, el avance del individualismo, de todas esas concepciones individuales, ha hecho carne en algunos sectores de la sociedad, y qué importancia es que los sectores más conscientes se organicen
porque es la organización y la lucha la que consigue. Tú, contando tu trayectoria en el primer bloque, lo contabas a través de tu experiencia durante muchísimos años, pero ¿qué importancia es la organización, la lucha, detrás de los objetivos? Porque no se consiguen de manera individual. Individualmente podremos tener la voluntad, pero después viene la organización, ¿no? Sí, no, y además porque no todo alcanza con política pública. Exacto. O sea, está bien, habrá que hacer leyes, habrá que hacer política, habrá que funcionar, los servicios tienen que funcionar, tienen que servir en todo el país, no puede haber una diferencia que lo que tenés en un lugar no lo tengas en otro, lo que tiene alguien no lo tengas. Hablaba, por ejemplo, de los ingresos, uno de los temas, ¿no? Exactamente, pero además el gran cambio se da porque vos entendés que aunque vos cambies y mejores tu vida personal, si salís a la calle y la inseguridad es horrible. Si no podés apropiarte, ¿no?, del espacio público, si tenés que depender de otro para poder tener autonomía física, económica y de decisión, y tu autonomía además no solo depende de vos, sino de las garantías que hay del respeto en la comunidad, a la libertad de la decisión de las personas y el bienestar, no vas a poder lograrlo. No está probado. ¿Por qué los ricos terminan viviendo en lugares cerrados? En guetos. En guetos. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque no han aportado nada al bienestar colectivo más que el de sus propios entornos y círculos. Yo creo que Uruguay está en un desafío, pero además Uruguay se vuelve a plantar hoy en la región como un lugar de esperanza, ¿no? En este retroceso, en lo que estamos viviendo en Argentina, ¿no? Lo que está pasando, yo ahora llego de Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos realmente es un cambio de lógica que no saben cómo manejar, ¿no? Este ejercicio autoritario, despótico, arrogante del poder que está llevando adelante Trump, ¿no?, el presidente electo, realmente va en contra de toda la tradición del propio Estados Unidos. Y no saben cómo manejarse frente a un gobierno de este nivel de autoritarismo, ¿no? En América Latina hemos podido sobrevivir y recuperar democracia porque entendimos todos que había que hacer un trabajo colectivo. La memoria no se sostiene si no es en un trabajo colectivo. El que no haya un nunca más de cuestiones horrorosas que vivimos en el pasado es en función de la memoria colectiva, de que la gente se apropie, de que quiera saber lo que pasó para que no vuelva a repetirse. Y a mí muchas veces lo que me preocupa es el aislamiento. En un país tan chico, como a veces tenemos estos problemas de aislamiento y de comunicación y de falta de comunicación, y hay lugares del país que realmente es como si se viviera en la Edad Media, ¿no? Donde hay patrones que se sienten con el derecho de maltratar, explotar, usar, abusar, no solo de sus trabajadores, sino de toda su familia, y el entorno lo ve como naturalizado porque siempre fue así. Estos cambios no pueden pasar. Y en ese sentido, creo que lo que vos decís es crucial. La organización es parte, además del bienestar, ¿no? Yo quiero volver a barrios donde sabés quién es tu vecino, tenés confianza, sabés que te pueden pedir ayuda, criamos colectivamente a la gurizada, nos preocupa, sabemos que los gurises pueden salir a la calle porque están protegidos por la comunidad. ¿Es tan difícil? No, no es tan difícil. Es entender que el individualismo, además, muy probablemente te lleve al fracaso. Porque los ricos siguen siendo muy pocos en el mundo y cada vez se están concentrando más la riqueza. Si por el individualismo pensás que vas a tener una mejor forma de vida, lamento tener que decirte que vas a tener que ser corrupto o haber heredado de una familia muy rica tu herencia, porque nadie se hace rico trabajando honestamente en este sistema. Y en ese sentido, la única manera de lograr un bienestar es por lo colectivo, es por lo comunitario. En ese sentido, el feminismo es un aporte para eso. Yo soy del feminismo que obviamente nos preocupa la situación de las mujeres, pero es una propuesta para cambiar el mundo.
para cambiar el mundo entre todas las partes que conforman el mundo. Y en ese sentido sí creo que tiene que ser entendido porque fundamentalmente el feminismo ha podido avanzar, crecer y multiplicarse porque tiene conciencia de que esta es una lucha colectiva. Individualmente ninguna mujer hubiera podido conseguir lo que hemos conseguido en todos estos años trabajando en conjunto y articuladamente. Así que me parece que este es un poco el espíritu que yo espero que acompañe estos próximos 5 años, ¿no? Porque Uruguay tiene la oportunidad de volver a transitar hacia un gobierno progresista, hacia un gobierno que piensa en el bienestar común y que en todos estos días lo que ha enfatizado es cómo trabajar para corregir las desigualdades, las brechas de inseguridad, la situación de pobreza, de maltrato, de violencia, que hoy está llegando a niveles que nunca habíamos visto antes, ¿no? Entonces, por lo tanto, tener hoy niñeces muertas por balas, niños que tienen que aprender en las escuelas a meterse abajo de los escritorios porque hay una balacera en la puerta, no es el problema solo de la localidad donde está esa escuela, es un problema de toda la sociedad y así tenemos que entenderlo. Y sentirte parte de los cambios es lo más gratificante, no solo que los cambios te caigan, ¿no? Sino construirlos. Ese me parece que es el gran desafío, y yo por eso confío mucho en las organizaciones sociales, estos espacios, en poder hablar de cosas que habitualmente no se hablan en la gran prensa, de que quedan restringidas a organizaciones o actividades donde va la gente que muchas veces ya está convencida. Bueno, tenemos que romper esos límites, tenemos que realmente lograr comunicarnos y que la gente sepa que hay una cantidad de gente trabajando por el bienestar común, ¿no? Porque a veces se ven las figuras más públicas, pero en realidad la cantidad que somos un ejército. Realmente somos un ejército de gente trabajando por el bienestar colectivo. Capaz que tenemos que estar mejor articulados, capaz que nos tenemos que conocer mejor, capaz que tenemos que aprender de la agenda tuya con la agenda mía, dónde se conectan, ¿no? Y dónde se pueden potenciar. Yo siento que hay otro espíritu, ¿no? Estos 5 años que pasaron, la verdad, más allá de la pandemia y sus estragos, fueron años donde la degradación de las condiciones de vida la hemos sentido todos, ¿no? Y todas. Y en ese sentido, bueno, este es un nuevo impulso y quiero decirle a todo el mundo que América Latina nos mira. Sí. América Latina nos mira y con una sensación de esperanza diciendo yo quiero irme a Uruguay, ¿cómo hace uno para ser uruguaya? Porque justamente en este contexto, ¿no? De retrocesos, de guerra, de violencia, de un genocidio que está pasando, ¿no? Y que lo vemos como si fuera una serie de Netflix, sin reaccionar como deberíamos reaccionar en el mundo, bueno, son de las cuestiones que nos interpelan. Y ahí sí individualmente, yo creo que cada persona debería preguntarse qué hace para que las cosas sean mejor. Y no solo esperar a que otros hagan por ella, ¿no? Y me parece que es, por lo menos es el gran aprendizaje que da el movimiento feminista y que puede ser compartido, porque no solo, quiero terminar la idea, no solo se trata de que haya más mujeres en los lugares de poder, se trata de cambiar las formas de hacer poder y ejercerlo. La forma masculina del poder nos ha llevado a límites en la humanidad que se hacen que sea invivible. Así que capaz que denos la confianza en las mujeres de poder hacerlo de manera distinta. Lilian, estamos llegando al final del programa. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que quieras decir sí o sí? No, porque además de mi vida personal casi no hablo. No, creo que no. Creo que lo que sí espero es que esto promueva espacios de discusión, actividades en todos los lugares del país a donde llegue este programa. No, creo que además de escucharnos y además de promover a que más gente escuche y vea este programa, promover esto, reuniones, espacios de debate, de conversación, de dudas. Los varones se sienten interpelados o miedosos con el feminismo, abran las puertas y vamos y hablamos cuáles son los miedos, por qué,
y cómo hay que superarlos. Me parece que esa es la mejor manera de construir los cambios. Así que yo a las órdenes y encantada y disponible siempre de poder estar, de estar en los espacios de debate, de reflexión, de intercambio, porque ahí hagamos algo que es tener capacidad crítica, y para tener capacidad crítica hay que tener información. Y para tener información hay que nutrirse de distintas fuentes. Y yo vuelvo a felicitarles por tener esta. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos. Nos tenemos que ir, pero los agradecidos somos nosotros por tener la presencia de Liliana Olacinska y de muchos y muchas otras en este programa. Nosotros también padecimos estos 5 años, la verdad que los padecimos mucho desde Crisol. 3 veces pedimos entrevistas con el presidente de la República, ni nos contestaron. A nosotras tampoco. Ni nos contestaron. Frente a eso, una campaña pública diciendo que ellos recibían a todo el mundo, bueno, desde Crisol. 3 veces de forma oficial, documentada, pedimos entrevistas desde el principio para hablar con el presidente, para hablar con el Poder Ejecutivo. Nunca nos recibió, absolutamente. Pero bueno, esos son los avatares que tuvimos. Parte de los avatares no quiere decir que antes no tuviéramos, pero sí parte de esos avatares de estos 5 años que también, como te decía, los padecimos. Bueno, y agradeciéndole a Liliana Olacinska. Muchísimas gracias. Un gusto, realmente. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, y nos estamos yendo. Nos vamos. Y como decimos siempre, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.